Bendito Padre Santo, poderoso Dios de Israel, único y verdadero Dios de gloria, creador y dueño del cielo, la tierra y todo el universo. Amado Padre eterno, tú lo colmas todo, Señor. Solo en ti hallamos nuestra razón de ser. Las expectativas que antes de conocerte teníamos, hoy son absueltas por nuestro mismo Creador, el autor de la vida y el amor, el dador de los sueños, el que es, el que existe y el que siempre será. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de esta vida serán leves cuando veamos a Jesús. Le damos la más gentil y cordial bienvenida a nuestro programa Cuando Veamos a Jesús. Nos sentimos muy bendecidos de estar en esta oportunidad con ustedes para seguir compartiendo una serie de llamadas, ¿cierto?, el libro de Génesis. Hermana Iris, ¿cómo estás? Hola, hermano Wilson, saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, televidentes que nos pueden seguir. Les invitamos a que puedan también pasar, digamos, este hermoso programa a sus amigos, porque la intención de este programa, queridos amigos, es que podamos aprender a conocer a Dios. Porque a veces, ¿verdad?, hablamos de lo que no conocemos y debemos aprender a conocer a Dios. Por eso que es este sinfín de temas que tendremos, ¿cierto?, para conocer quién es Dios. Así es, hermana Iris. Efectivamente, esta serie nos ayudará a comprender una idea lógica y un pensamiento teológico desde el principio, desde lo más básico. La semana pasada el programa pasado estuvimos viendo temas como, por ejemplo, la palabra como fuente de autoridad. Sí. En ella descubrimos y nos dimos cuenta que la Biblia es y será la fuente real por la cual cada uno de los cristianos debemos vivir. Así es. Y también aprendimos en este acto de que la palabra fue inspirada, escrita por una cantidad de autores, aproximadamente 40 autores, en un lapso de unos 1500 a 1600 años, calculan los eruditos, hermana Iris. Y que no era producto de un sentimiento como nosotros los seres humanos, ¿verdad? No era como, no escribían cuando querían, ¿verdad? Y no es una inspiración así como la de un poeta. Así es, sino que venía el soplo de la inspiración divina a estos hombres llamados profetas, que dijimos que eran de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, porque hubo también una distancia de tiempo muy amplia, y sin embargo el mensaje no cambió. Eso es lo extraordinario, de que podemos ver que Dios es un Dios que preservó su palabra para que hoy usted y yo podamos disfrutar de las bendiciones que tiene contenido este gran tesoro. Amén. Además, hermana Iri, quiero contarle que la mayoría de los cristianos piensan que la Biblia es un gran baúl lleno de muchas joyas, muchos tesoros, oro, zafiros, rubíes, diferentes tipos de joyas, y que tenemos el derecho de ubicarlos y exhibirlos de la manera que nosotros creemos que es la más adecuada. Pero sabe, Dios jamás dejó un cabo suelto, Él siempre dejó el modelo. Y por eso creemos que el modelo del comienzo del estudio bíblico es el libro de Génesis, el principio. ¿Es así? Amén, así es. Bueno, también encontramos que en el tiempo de Moisés, o antes, Noé, Dios siempre le dio a Noé, le dio el modelo incluso del arca, sus medidas, sus materiales, cómo debía calafatearla, y por lo tanto entendemos que Dios es un Dios que no permite que el hombre tome una idea y la desarrolle en favor de lo que Dios quiere, sino que el hombre debe hacer la voluntad de Dios. Después, en el tiempo del tabernáculo, Dios incluso dio hasta la cantidad de cuerdas y estacas que debía tener ese tabernáculo que se ubicaba en el desierto. Entonces entendemos que el modelo que Dios quiere es el que tiene formado en sus pensamientos para construir un pensamiento que nos ayude a conocerle. Así es. Amén, que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, eso fue la Biblia como fuente de autoridad, y luego comenzamos a ver el tema Dios y el principio, y nos hicimos varias preguntas, entre ellas, ¿cuáles, por ejemplo, hermana Iris? Nos hicimos la pregunta igual de saber, ¿cierto?, si Dios estaba solo, si Dios necesita comer, necesita el aire como nosotros, ¿tiene necesidades Dios? Todo ese tipo de preguntas. ¿Existió desde el principio? ¿Qué había antes del principio de Génesis 1?
Son preguntas, ¿cierto?, que nos hicimos y que también en el capítulo anterior hablamos de ciencia, hablamos de varias cosas que demuestran de que Dios es un Dios de orden y de ley. ¿Es así? Sí. Bueno, en esta oportunidad, redondeando la idea de nuestro último capítulo, nos dimos cuenta entonces que Dios no tiene necesidades. Así es. Es un Dios no necesita nada, porque simplemente es un Dios, ¿verdad?, que Él es. Nosotros, ¿verdad?, vimos también que nosotros, como teníamos un montón de necesidades, nosotros tenemos frío, somos seres dependientes, pensamos que también Dios también depende de algo, pero no es así. Aprendimos así, ¿verdad?, que no, Él no necesita de nada ni de nadie para existir, ni tiene necesidades tan básicas como las nuestras. Así es, hermana Iri. Entonces concluimos que Dios, cierto, existe independientemente de las cosas, existe por su propio poder, Él es supremo, Él es soberano y no tiene necesidad de nada. Entonces entendemos que Dios es un Dios personal, ¿sí? Sí. Dios es un Dios personal. Ese es el tema que hoy día, ¿cierto?, vamos a conversar un poquito más amplio. La idea también es, queridos amigos, que ustedes puedan también hacernos saber sus dudas, sus interrogantes con respecto al tema, ¿cierto?, que estamos hablando, porque en verdad el ser humano hoy en día, ¿verdad?, tiene muchas interrogantes. Los niños hoy, si usted le pregunta a veces a los niños, ellos tienen muchas dudas, y nosotros como padres, también las mamás, ¿cierto?, allí que nos pueden ver, tenemos que tener una respuesta sabia para poder darle, y para eso está este programa. Así que yo les invito a que también nos hagan sus sugerencias, sus preguntas, hermanos, que tenemos, ¿cierto?, nuestros números de contacto, así que por ahí nos estamos comunicando para poder, ¿cierto?, ayudarnos a poder dilucidar todas estas interrogantes que son muy importantes para la existencia de uno. Tiene que saber uno de dónde viene, quiénes somos, quién es Dios, cuál es la personalidad de Dios, y eso es lo que hoy día vamos a estar hablando, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, hermano Wilson, Dios es un Dios energía, como muchas veces se postula, o Dios es una fuerza. ¿Qué es Dios? Bueno, entendemos que ni una energía, ni una fuerza, ni un poder es una inteligencia. Entonces, entendemos que Dios no es ni una energía, ni tampoco es una fuerza. Dios es un ser personal. Y me gustaría, hermana Iris, que por favor fuera al libro de Génesis, al capítulo 1:1. Desde allí estamos iniciando el estudio bíblico que estamos llevando al aire por las señales de Canal 3, aquí en Provincial TV, a través de cable Los Ángeles, para todos nuestros amigos. También puedes seguirnos en Facebook, en la página de Facebook de Provincial TV. Allí estarán saliendo nuestros capítulos al aire. Por Amén. favor, hermana. Leo en el nombre del Señor. Dice: la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas gracias. Bueno, decimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El anterior capítulo dijimos que no había nada antes que Dios, estaba solo Dios porque Él es eterno, Él es. Y se quiere revelar al mundo en este tiempo también a través de su palabra. Y bueno, hablando de la creación, ¿qué es creación? Si nos ponemos a pensar, hermana Iri, ¿de dónde nace la idea de este edificio donde estamos hoy día? Tiene que haber nacido, ¿verdad?, de un arquitecto, de alguien que lo pensó, dijo voy a construir algo, ¿verdad? Efectivamente, de la mente de un arquitecto, de un ingeniero. Pero pensemos ahora un poco más grande, más macro. ¿Dónde comenzó la idea del universo? En una mente creativa. En la mente de Dios, por supuesto. O sea, Dios decidió hacer la creación, decidió crear. ¿Y para qué Él estaba haciendo estas cosas tan hermosas, ¿no? Cuando vemos este cielo tan bello, este mar maravilloso, cuando vemos toda la naturaleza que presentamos en el inicio de nuestra presentación, ¿para quién lo estaba creando? Eso es algo muy lindo de pensar, ¿verdad? Que no es algo crear por crear, sino que Dios estaba pensando en alguien, en un ser especial, en un ser que sería a su imagen y semejanza, a su Hijo, a nosotros los seres humanos. A usted, querido amigo que está ahí, ¿verdad?, viéndonos por esta señal, es para usted que Dios creó todo esto hermoso que usted puede ver, ¿verdad? Muchas veces nos vemos por ahí, hermano Wilson, en los canales estos que dan, ¿cierto?, de paisajes, de lugares, tan hermosos, y uno dice, wow,
qué lindo, qué preciosos aquellos lugares, parecen paraísos en la tierra. Y pensar que todas esas cosas fueron creadas, pensadas, dedicadas para nosotros. Muy bien, gracias. La palabra crear, de hecho, Dios creó, y en la Biblia significa que hizo de la nada. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Bien, entonces, conociendo a Dios, podemos entender que Él tiene algunos atributos, hermana Iris. Amén. Los tiene, como nosotros también tenemos, ¿cierto?, nuestras características, nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Nuestro Señor también tiene, ¿cierto?, características especiales que lo hacen solamente a Él, porque todos somos diferentes. Existen, ¿verdad?, a lo mejor por ahí algún televidente, hermanos gemelos, mellizos, ¿verdad?, que pudieran ser como parecidos, pero tienen características distintas. Nuestro Dios es un Dios perfecto y también la tiene. Bueno, Dios es Dios es un Dios omnisciente. ¿Podrías leer, por favor, el texto, hermana, de la Biblia que hace referencia a esto? En el libro de Isaías encontramos con respecto a la omnisciencia de Dios, que dice el libro de Isaías capítulo 40, verso 28, hermanos, ahí si lo busca usted en sus Biblias también, tiene por ahí a una mano, para que corrobore lo que podemos leer en la palabra del Señor. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con el cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Increíble, gloria a Dios. También tenemos, hermano Wilson, en el Salmo 147:5, si me permite leer. Por supuesto. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Es infinito. Bueno, quisiera citar uno de los pensamientos de Martín Lutero, el gran reformador cristiano que revolucionó, ¿verdad?, en su tiempo la iluminación de la palabra del Señor. Y él decía que el conocimiento de Dios era como todo el mar, y que la mente humana como un pequeño vaso. Entonces era imposible de que todo el mar tenga cabida en un pequeño recipiente que somos nosotros. Entonces Dios tiene todo el conocimiento, Dios es el dueño de la ciencia. Bueno, ese es uno de los atributos maravillosos de Dios. Otro atributo que podríamos mencionar, hermana Iris, es que también Dios es un Dios omnipresente, que está en todas partes a la vez. Gloria a Dios. ¿Qué tal si me lee un versículo bíblico relacionado a esto? También lo podemos encontrar esto, que habla sobre, ¿cierto?, la omnipresencia de nuestro Dios, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23, versos 23 y 24. Dice, ¿soy yo, dice una pregunta, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén. Son preguntas retóricas, son preguntas que en verdad tienen una respuesta en sí mismas. Así es, hermana Iris. Encontramos que Dios está en todas partes a la vez. En este mismo minuto está acá. De hecho, su palabra dice que donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría también el presente. Allí, ¿cierto?, en su hogar, donde usted nos esté viendo, ahí está Dios con usted, porque Él conoce. Eso es lo maravilloso, querido amigo que nos escucha. Dios sabe lo que tu necesidad. Dios te puede entender más que nadie. Muchas veces, ¿cierto?, tenemos nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿verdad?, que tratamos de plasmar un sentimiento, una vivencia, ¿verdad?, comprendan nuestro dolor, lo que estamos pasando, pero realmente con este poder maravilloso, esta característica de nuestro Dios, ¿verdad?, su omnipresencia, Él sabe, ¿verdad?, lo que usted tiene en su vida, lo que a usted pasa. Él es el que realmente te entiende. Así que son características maravillosas. Solamente de un Dios divino que es capaz de estar en todos lados al mismo tiempo, y de también ser, cierto, omnipotente, que eso lo vamos a ver después. Entonces podríamos concluir, hermanos, que ¿dónde podríamos escondernos de la presencia del Señor? Dice la Escritura, si nos remontásemos a las estrellas, ahí está Él. Si nos bajásemos a la profundidad de la mar, ahí está también el ojo del Señor. Es más, quiero contarle una anécdota que hace mucho tiempo atrás, cuando era jovencito, escuché de una persona que iba a alguna iglesia por allí y que fumaba debajo de la cama.
y decía que allí Dios no lo podía ver y que por eso Él lo hacía allí. ¿Qué le parece? No, qué triste. Bueno, eso es por falta de conocer, ¿cierto?, los atributos de Dios. Y para eso estamos, ¿cierto?, en este programa, para poder ir sacando todas esas pequeñas dudas y que también, ¿cierto?, son grandes a la vez porque nos impiden poder disfrutar y entender de este Dios tan lindo que nos ama tanto, por hermano Wilson. Porque abajo de la sábana, abajo de la cama, si el hermano fumaba, por supuesto que allí está el Señor, porque Él sí que nos sabe conocer y a Él no le podemos ocultar nada. Nosotros nos podemos mirar, ¿verdad? Allí usted me puede mirar, ¿cierto?, a través de las pantallas, pero el que realmente sabe lo que siento, quién soy, lo que hago en todo lugar, es un Dios todopoderoso con estas características que estamos viendo hoy. O sea, hermana Iris, que los ojos del Señor están en todas partes. ¿Qué tal si nos lee ese versículo de Proverbios 15, versículo 3? Le leo. Proverbios 15 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos despedimos un minuto mientras vamos a un corte musical, escuchando una hermosa alabanza que a la vuelta de esta pausa vamos a tener una reflexión bíblica. Así que Dios les bendiga y estamos entonces en contacto. No se vaya, les estamos esperando, porque cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Amén. Que Dios les bendiga. Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor, es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito, te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito, te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito. Denle una bienvenida a Luis Pedraza. Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor, es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Oh, te necesito, te necesito.
como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito, te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito. Ahora cántelo con nosotros. Te necesito. Te necesito. Como el cielo. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito, te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito. Estamos de vuelta después de haber escuchado esta hermosa alabanza con Marcos Witt y Luis Pedraza. Bueno, vamos a ir a la escritura bíblica. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, queridos amigos y hermanos en Cristo, quiero hacer una introducción respecto a este tema y comentarles que el libro de Romanos es la carta magna del apóstol Pablo y que cada cristiano debiera leer, conocer, hasta memorizar, porque en ella se encuentra el tratado, como lo tienen, ¿cierto?, la Constitución, las naciones. De esa misma manera, para los cristianos esta es nuestra Constitución. Capítulos 1, ¿cierto?, y 2 nos habla del hombre que está perdido, tanto el religioso, el moralista, como aquel impío, están todos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3 ya nos habla de la solución para este problema del pecado, que es la salvación por gracia y fe. Y podemos seguir viendo todos los versículos o los capítulos del libro de Romanos y vamos a encontrar un gran tesoro. Para poder comenzar a entender esta lectura bíblica del día de hoy, tenemos que entender que el apóstol Pablo en los versículos 14 en adelante del capítulo 7 nos habla y hace una radiografía del hombre, del ser humano en este tiempo y en todos los tiempos. Habla y dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en esto, hermanos, quiero decirle que es una radiografía entonces del ser humano real. La psicología y otras ciencias hablan de que el ser humano es un ser bueno, y la Biblia muestra totalmente lo contrario. Somos gente que nació separado de Dios. Y en este problema del querer hacer el bien y no poderlo hacer, entendemos que hay una ley de la mente, una ley, ¿cierto?, que nos lleva
a la muerte, que es una ley natural, carnal, con la que nacimos. Y hay una segunda ley, que es la ley de vida, la ley del Espíritu. Y en esto nos detenemos porque dice ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne. Y la carne, para los que no entienden, es el sistema natural donde pecamos deliberadamente y lo hacemos aún a pesar de saber que esto está mal. Bueno, como un ejemplo quiero decirle a aquel que me escucha, que tal vez fuma, que tal vez bebe, que está adicto a alguna droga o a cualquier sensación que le produzca cierto placer y que sabe que está mal, usted puede preguntarle por qué lo haces si sabes que eso no te conviene, no está bien. El que es adicto al cigarrillo sabe perfectamente que hay cáncer, que se van a contaminar los pulmones, que la tráquea se enferma, que las neuronas de hecho van muriendo. Pero si usted le pregunta por qué lo hace, sabe lo que le dirá, porque le gusta. Lo mismo el bebedor. Entonces hay una ley interior que nos lleva intrínsecamente al pecado. Desde que nacemos separados de Dios. Pero la única forma de poder estar en esta nueva naturaleza espiritual es acercarnos a Jesucristo. Por eso, queridos amigos que están allí a través de la sintonía de Canal 3, quiero decirles que su única esperanza es el Señor Jesús. Venga a Él mientras pueda ser hallado y viva ahora no conforme a la carne, sino conforme a una posición en Cristo. Porque los que son lavados y salvados en el Evangelio del Señor Jesucristo, estos son los que vivirán eternamente. Que Dios les bendiga. Esta es la reflexión bíblica de este día. Ya estamos de regreso entonces aquí en su programa Cuando veremos a Jesús. Estábamos viendo, ¿cierto?, los hermosos atributos que tiene nuestro Dios creador. Leíamos, ¿cierto?, aquí esto en la palabra del Señor, Proverbios, que dice en Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, hermano. Amén, amén. Efectivamente, habíamos quedado en ese tema de que el ojo del Señor está puesto en todas partes. ¿Y qué tal si me lee el Salmo 139, que es maravilloso y nos habla de cuánto abarca la presencia de nuestro Dios? A ver, el Salmo 139, del versículo 7 al 12, daré lectura en el nombre del Señor. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubrieren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gloria a Dios por eso. Entonces concluimos, hermano, que podemos, ¿cierto? No podemos comprender a alguien que no tiene comienzo ni tiene fin. Tampoco, ¿cierto?, podemos imaginar a alguien que está en singular y plural a la vez, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tampoco podemos, ¿cierto?, entender a alguien que nunca tiene necesidades y que además de eso está en todas partes al mismo tiempo, que tiene todo el conocimiento. Entonces tenemos un Dios maravilloso, un Dios real, un Dios poderoso que está totalmente interesado en usted. Nuestros números de contacto están en pantalla y les invitamos, ¿cierto?, a llamarnos para poder, ¿cierto?, también orar por usted. Vamos a hacer una oración para despedir este programa, agradeciendo la sintonía y a los hermanos y amigos que nos están siguiendo también en Facebook, en la página de Provincial TV. Así que vamos a orar para dar término a este hermoso programa y los invitamos que nos sigan en Canal 3 de Provincial TV. Estaremos con estos mensajes y mucho más, entrevistas y sorpresas. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este día que nos has permitido presentar tu evangelio, presentar tu palabra a la audiencia que hoy nos escucha. Gracias. Bendice los hogares de los teleoyentes, Señor, y permite, Padre, que podamos cada día entregar el mensaje según tu gracia. Nos despedimos de todos nuestros amigos que nos siguen en el nombre de Jesús. Amén. Amén.